No es en sí una palabra mala, no es en sí una palabra malintencionada cuando es bien aplicada y cuando es entendida desde su raíz. ¿Qué quiere decir? Básicamente, la globalidad que se agrupa bajo una especie de gobierno, unidad o fundamento universal, digámoslo así. Es mi propia Genial. definición, esa no es una definición de diccionario, pero es como yo la resumiría o la entendería. No sé si estás de Me acuerdo. gusta. No, me gusta ese rastreo histórico. A mí cuando me hablan de lenguas originales y me hablan de contexto histórico, eso a mí me fascina. Como buen evangélico de estos que les encanta el tema del lenguaje y la historia. Me fascina tu definición y creo que tienes toda la razón. Ahora, creo que pasándolo a otro lado, yo creo que yo, así que como de manera espontánea, revisando, escuchando, yo he estado metido en cuanta iglesia. Tú no te imaginas en cuánta iglesia me han metido a mí, de todas, desde la prosperidad, comunidades católicas, he estado metido en todo, gracias a Dios. ¿Y qué he notado, Jonathan? Yo he notado algo y es que evidentemente ninguno que se meta en esas comunidades, ninguno puede negar que el Espíritu Santo está obrando ahí. Yo no, a las que, bueno, he ido a una que otra secta, porque me han metido en sectas, y a pesar de que he estado en sectas, yo veo gente, jóvenes, mujeres, hombres, genuinamente errados, pero que aman a Dios. Y yo confío y creo y espero, Dios mío, por favor, que hayan sido comprados por la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque a veces cuando tú te metes a una iglesia católica, entonces tú ves la liturgia, tú ves toda la dinámica, los santos, y uno lo primero que piensa es que, ay, estos tipos lamellezos, dicen algunos, no, estos yes y estas cosas, esto no me gusta, y es verdad, a veces como que causa un poco de escozor, ¿verdad? Pero cuando tú te sientas con un cura, con alguien que sabe realmente, conoce técnicamente su tradición católica romana y se sientas a él, uno queda sorprendido. Mira, yo he estado estudiando periódicamente el catolicismo porque he tenido amigos que, no sé si has notado, lo has percibido, pero hay un gran movimiento de gente evangélica que está volviendo a la iglesia católica. No sé si lo has notado, pero yo sí lo he notado en redes sociales y en la realidad. ¿Y qué es lo que está pasando? Es que la iglesia católica también ha mutado. Cuando uno ve en el siglo XVII, cuando lanzan la contrarreforma, ahí empieza todo. Porque ¿qué hacen los reformadores? Los reformadores lo que hacen es, ok, bueno, la iglesia está muy corrupta y ya el tema ético-político se está sobrepasando. La gotica que rebasó la copa fueron las indulgencias, la poca formación de los curas. ¿Y eso qué hizo? Que hubiera un movimiento que ya se venía gestando para volver a la escritura de primer siglo, al evangelio de los padres de la iglesia y de los padres apostólicos. Y la iglesia puso nuevamente la Biblia en el centro del culto. Por eso uno ve que todo se dirige al centro de la escritura, como lo hacía Jesús, como lo hacían en las sinagogas. El centro es la palabra de Dios. Y eso fue lo que pasó en la Reforma. Los católicos en la Contrarreforma, inclusive hoy en día, he conversado con algunos y han hecho eso. Tú vas a una iglesia católica, no sé si en Bolivia, pero tú vas a una iglesia católica hoy, en pueblos aledaños y en ciudades donde yo vivo, y yo he escuchado católicos exponiendo la escritura. Eso no pasaba hace muchos años. Mi mamá me contaba que hace 30, 20 años, tú ibas y era un culto como oratoria, el padre no se escuchaba, era un mal sonido, un pésimo sonido, entonces todo era como una misticidad y no pasaba nada y la gente salía y entraba igual. Hoy en día no, tú vas a un culto católico, escuchas una exposición de la escritura, y generalmente hay curas muy buenos, hay curas formados en filosofía, en teología, historia de la iglesia, y te exponen la escritura en su contexto, evidentemente con su doctrina, y dices, wow, ¿cómo ha cambiado el asunto? Entonces, Dios está obrando, y tampoco podemos negar algo, y es que a pesar de que el catolicismo o el cristianismo que llegó a América Latina no era bíblico, era más tradicional, Dios usó todo este movimiento para permear y para salvar al pueblo que habitaba en este tiempo. Mucha gente condena a la Iglesia Católica que es unos opresores, con esta tendencia indigenista, unos opresores y tal, pero técnicamente, ¿quiénes éramos aquí en Latinoamérica antes del catolicismo romano? Éramos unos bárbaros que sacrificábamos bebés, sacrificábamos, depredábamos otras pequeñas culturas, éramos unos bárbaros. Y aparte, a veces la gente habla como que ellos somos nosotros, hermanos, o sea, nosotros, o sea, somos una mezcla entre españoles, latinos, negros, somos una mezcla, somos nosotros mismos que Dios usó para traer. ¿Qué pasa? Nos gusta o no, ahí entró el cristianismo a nuestra región. Ahora,
cuando tú escuchas a un católico, ellos se jactan de esto, ¿no? Como que nosotros traemos el cristianismo y lo culturizamos. Y está al otro lado, un poco más pentecostal, carismático, reformado, bautista, que te dice, pero es que eso no es bíblico, realmente esto bajó fue por la reforma que entró por Inglaterra, Estados Unidos y comenzó a bajar. Pero eso tampoco es así, porque técnicamente nuestra iglesia, Latinoamérica, está permeada fue por la gran mayoría de, de evangelistas o más bien misioneros pentecostales que Correcto. comenzaron a permearse. Inclusive, curioso, porque me puse a arrastrar su teología y eran pentecostales arminianos los que permearon históricamente. Por ejemplo, voy a hablar de mi región, que ahí sí puedo hablar con certeza. En mi región llegaron unos, unos pentecostales arminianos y aquí sembraron hace como 60 años, comenzaron, perdón, hace como 35 años llegaron unos misioneros, capacitaron y dejaron la semilla y murieron por aquí en esta zona sin mucho éxito, sin mucha bulla, y el Señor comenzó a usar esa semilla a crecer el pentecostalismo, levantó algunos líderes hace unos 20 y pico de años, y hoy en día mi iglesia, mira, mi ciudad tiene 700,000 habitantes, es pequeña, y tiene 256 iglesias. La mayoría son pentecostales carismáticas. Somos un desastre teológicamente. Eso sí, tú te metes a una iglesia, Jonathan, y probablemente tú vas a salir espantado por el culto, las lenguas, el desorden, la predicación un poco muy antropocéntrica, demasiado antropocéntrica para mi gusto, y tú sales ahí un poco espantado. Quizás puedes encontrar 3, 4, máximo 5 iglesias donde tú dices, bueno, se predicó la palabra, el centro fue Cristo y eso. Y tú dirás, pero entonces aquí la gente no conoce a Cristo, pero la gente sí conoce a Cristo aquí y mucha gente ha sido salva por el pentecostalismo. Y yo me he podido arrastrar y he tenido entrevistas y conversatorios y pasa mucho en Latinoamérica. Entonces, el católico te dirá, ok, pero eso es sectario, eso es el católico extremo, ¿no? Eso es sectario, eso ahí no se mueve Dios. Y ahí está obrando Dios, pues tú te metes en esa iglesia y ahí no se mide por la cantidad de libros leídos, no se mide por la eclesiología, no se mide por la doctrina, sino que se mide por las vidas transformadas, por los nuevos nacimientos de creyentes. Ahí está el Espíritu Santo obrando, eso es innegable. Entonces, ¿por qué estoy tocando este tema y por qué hoy todo este contexto tan largo? Porque eso es lo que uno tiene que buscar, cómo nosotros podemos conciliarnos, polirnos los unos a los otros y con las habilidades y ventajas que tienen uno y tienen otros, podernos crear esas conversaciones interreligiosas para nosotros tratar de ser los más puros al cristianismo. Un buen reformado podría ayudar tremendamente en la exégesis católica. Escuché esto hace poco y con esto termino, Jonathan. Mira, escuché a un católico hablando con un reformado, tuvimos una conversación por Zoom. Y es increíble, yo no sabía esto, pero hace unos años, muy poquitos, 7 años, la Iglesia Católica está formando gente para la exégesis bíblica. Yo, ¿cómo así? O sea, ellos están tratando de ir al texto tratar de capacitar gente para ir al texto lo más puro posible. Volver al primer siglo, entender el contexto cultural de la época y tratar de descifrar realmente qué quería decir el apóstol Pablo en su contexto. Esto es un avance tremendo. Esto fue lo que hicieron los reformadores. ¿Tú qué opinas?